Paso 6. Soportarnos unos a otros. Es el que toca ahora. Efesios 4:2 dice aquí: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué difícil es a veces el hecho de tener que soportarnos, ¿no? Soportar a alguien. Y la Biblia deja claro que hay hermanos que a veces somos difíciles de soportar. Y alguno decía, bueno, no somos monita de oro para caerle bien a todos, pero no me gusta soportar a otros. Pero fíjate que normalmente al que menos le gusta soportar a otros, se resulta ser que por lo regular es el más difícil de soportar de todos, ¿no? Pasa así. Y cuando se te hace fácil soportar a los demás, por lo regular, eres una persona fácil de soportar, fácil de sobrellevar, de tener una buena relación. Así que si tú te das cuenta que hay muchos que te caen como patada al hígado, dice alguno, pues resulta posiblemente que la patada más dura sea la tuya. Entonces vamos a estar corrigiendo eso, tenemos que fortalecer esas áreas de nuestra vida también para poder nosotros tener una buena unidad y una buena comunión como hermanos. Entonces, este tema es bien útil, muy práctico, muy bueno, sencillo, que yo espero que sea corto también. Y vamos a orar y así arrancamos. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias Padre, porque tú, Señor, tú decidiste, mi Dios, amarnos. Y si hay alguien que decidió soportarnos, fuiste tú, Señor. Gracias, Padre, porque has sido paciente con nosotros. Fuiste paciente con el pueblo de Israel en el desierto, que fue un pueblo difícil de soportar. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Y Padre, nos has soportado. Padre, nos has perdonado, nos has amado. Y te rogamos, mi Dios, que en esta lección que hoy vemos, podamos nosotros también decidir poder soportarnos unos a otros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. No tengo copias adicionales ahorita del estudio. Yo por ahí, lo que podemos hacer, Heriberto, si quieren sacar unas fotocopias, no sé si alguien sabe usar la fotocopiadora y se anima a sacar unas copias, y así tienen todos. Sí, ahí adentro en la impresora es fotocopiadora. Has, ¿me ayudas con sacar unas copias? ¿A quién le falta? A ver, levanten la mano. Tenemos 2, 3, 4. Pero hay alguien que te preste una, porque si no yo me quedo sin nada. 5 copias. ¿Sabes dónde está? Pues ahí está, ya lo tiene Goy, entonces mejor lo manda a imprimir, nomás si me las traes, porfa. Y ahorita las reparten. 6 copias por los 2 lados, porfa. Muy bien. Falso o verdadero. Yo siempre me salto esa parte, pero vamos a verla. Dice, como cristianos, ¿hay que soportar todo tipo de abusos? Dios nos mandó a ser mansos, no mensos, ¿ok? Hay gente que piensa que ser cristianos, soportar abusos, y no es la idea. Si tú te das cuenta, el hombre más manso sobre la tierra fue, obviamente después de Jesús, fue Moisés. Y si tú estudias su vida, el hecho de ser manso no significa ser menso. O sea, fue una persona con mucho carácter. ¿Pero qué significa ser manso? Lo expliqué en alguna ocasión. Manso es poder bajo control. No significa ser débil. Mansedumbre es poder bajo control. Un caballo que tiene toda la fuerza y todo el poder, que podría jalar una carreta, que podría cargar varias personas, es fuerte. Pero el hecho de que ese caballo sea manso significa que esa fuerza la pone bajo control de ¿quién? De su amo, bajo el control de aquel que lleva la rienda. Entonces, como cristianos, hay que soportar todo tipo de abusos. No significa eso que seamos mansos, no significa eso que tenemos que soportar de todo. ¿A qué nos referimos? Vamos a estudiarlo. Segundo, ¿podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar? Verdadero. Realmente yo no puedo soportar a otros sin perdonar. Para poder soportar, la base es el perdón. ¿Sí? Esa es la base. Dios nos ha soportado. ¿Por qué nos puede soportar? Porque decidió pagar ese precio.
Si tú estudias el tema del tabernáculo, ahora me va a tocar a mí en Instituto Bíblico, por gracia de Dios, enseñar la materia de Pentateuco, y una parte muy hermosa es ver todo el tabernáculo. Y una de las cosas que el tabernáculo enseña es lo que Dios requiere para poder convivir y tener una relación con el pueblo. ¿Sabes qué requiere? Derramamiento de sangre para poder haber perdón, para poder pasar por alto los pecados. Y Dios decidió hacer eso, pasar por alto y soportarnos, así como soportó al pueblo de Israel, soportarnos a nosotros. Tercero, antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Así es. Yo creo que, como les decía al principio, cuando más gente se me hace difícil de soportar, por lo regular, eso quiere decir que yo estoy siendo más difícil de soportar. Pero si tú te das cuenta y ves a una persona de esas que se llevan bien, que son fáciles de tratar, te das cuenta que se tratan bien, ese tipo de personas se tratan bien prácticamente con todos. Entonces, por lo regular, entre más critiquemos, más criticables somos nosotros. Entre menos nos llevemos con otros, la razón puede ser que seamos nosotros los que más difíciles estamos siendo para llevarnos. Un proverbio dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Hay que saber ser amigo y tenemos que aprender a eso. A mí me cuesta, yo no soy una persona fácil, naturalmente no se me da el ser amigos. Les decía Rubén Fonseca, y con mucha verdad, eso de que en el instituto cuando decían, a ver, ¿quién quiere compartir? Y alguien que nunca compartió, ¿se acuerdan qué decía? En que todos empezaron a decir, cole, man, es que yo no hablaba, no se me... Siempre fui un ermitaño de primera. Yo viví en un rancho a 5 kilómetros del pueblo, yo era feliz allá solito en medio de la nada y a mí me cuesta ser amigos aún, todavía, no soy una persona que se me dé, pero hay que aprender. Bueno, vamos a ver aquí en esta sección el hecho de la realidad en la cual estamos, y dice, viviendo en el mundo real. El versículo clave de hoy, como ya lo dijimos, es Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias ahí en Efesios, vamos a verlo completo. Mientras buscamos Efesios, ahorita leemos el apunte. Efesios, capítulo 1. Sí, perdón, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, voy a leer y me voy a pasar un poquito más porque el contexto es muy importante. Versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces comienza a partir de ahí a hablar de los dones que Dios nos da para poder edificarnos como iglesia. Mira, tú no puedes poner en práctica tus dones y vivir una vida fructífera para Dios si no comienzas con esto, andar como es digno de la vocación. ¿Cuál es la vocación? La idea de la vocación es aquello a lo cual te dedicas, aquello que tú profesaste ser. Y en este caso nuestra profesión es Cristo. Nuestra profesión, profesamos a Cristo por el hecho de que somos cristianos. Esa es la profesión más grande que tengamos. Esa es nuestra vocación. Primero que nada,
soy cristiano. Después ya seré lo que sea. No me acuerdo, creo que Carlos compartimos una vez el hecho de en lugar de ser doctores cristianos somos cristianos y después doctores. ¿O quién? No me acuerdo quién había compartido eso. En campamento, ¿verdad? Sí mencionaban eso en campamento. Dios no quiere doctores cristianos, maestros cristianos, abogados cristianos. Dios quiere cristianos que sean, entonces sí, doctores, médicos, abogados. Pero primero, soy cristiano. Eso es la base. Entonces por eso comienza todo. Como yo preso en el Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando uno ejerce una carrera, en muchas carreras te hacen al final, haces un juramento o al momento que te gradúas te entregan el papel. Es como un compromiso que adquieres con la sociedad. Nosotros tenemos algo más grande, porque es un compromiso con la humanidad, es un compromiso con Dios mismo. Y entonces podemos nosotros continuar, digamos, una vez que nos soportamos unos a otros en amor, podemos continuar con el resto. Dones, edificación, que la iglesia funcione bien. O sea, todo lo que viene en el versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y dice también en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero para llegar ahí, regresamos acá. Primero, un andar digno. Y aquí empezamos. Normalmente llegamos con ánimo, ¿no? Ahora conocí a Cristo, me estoy congregando en una iglesia cristiana y qué ganas de crecer. Pero pronto me doy cuenta de que mis hermanos no son lo que yo esperaba y resulta ser que por ahí hay uno que otro que a lo mejor me cuesta un poquito más y a lo mejor me cuesta llevarme con los demás. Y ¿sabes? A veces nos toma más tiempo ganar gente que perderla. ¿Por qué? Porque somos difíciles. La realidad es que somos difíciles y a veces no toleramos, como dice aquí, las flaquezas de los débiles. Entonces, para eso nos va a ayudar este estudio. Dice, le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan. Hablamos del hogar, porque desde allí es donde te empiezas a dar cuenta que el resto de tu familia que se dice cristiana empieza a mostrar cosas que no debería. Se dice tantas veces no de gente que no quiere venir a la iglesia porque los mismos padres que vienen con los hijos y los animan, hijo, tienes que ir a la iglesia, y al tiempo los hijos ya no quieren ir a la iglesia. Y alguien me contó una historia de un muchacho que empezaba a decir, pero ¿por qué voy a ir a la iglesia si tú mismo dices que el pastor es esto y esto y esto y los hermanos que están en esto son así y nada te parece de la iglesia y todo lo criticas? Y así somos. Y nosotros mismos, dentro de la propia familia, estamos siendo de tropiezo a los demás. Porque resulta ser que si en un lugar conocemos las flaquezas, conocemos los defectos, es en nuestra familia. Comenzamos ahí. Hay defectos dentro de tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, que ¿sabes qué? Te irritan. ¿Quieres poder soportar y aprender a soportar? Vamos a aprender y vamos a aplicarlo en casa, porque es el lugar más difícil. Si alguien, date cuenta de eso, no le puede soportar un defecto, es a los que tienes más cerca. A lo mejor se lo pasarías a cualquier persona. Que se vistió feo el hermano, pues lo criticamos y punto, pero si se viste feo mi esposo, si se viste feo mi hijo, o no sé, ahí sí. Y ya le paso cualquier defecto a cualquier persona, pero solemos no soportar a los que más debemos amar. Entonces, es esto lo que estamos viendo, ¿no? Efesios 4:2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Unas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar. La idea es que debemos aceptar las debilidades de otros.
Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podemos comenzar a amarlos. Proverbios 19:11 nos ayuda a entender el concepto de soportar. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí, por favor, acompáñenme. Proverbios 19, capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19:11. Si alguien lo quiere leer, por favor, si lo encuentra, adelante. ¿Cuál es la honra del hombre? Pasar por alto la ofensa. Y como les digo yo, ¿le puedo pasar por alto la ofensa? A muchos. Pero ¿a quién te cuesta más pasarle por alto una ofensa? Si no es a los que son cercanos a ti. Ahí sí, a ese no le puedes pasar por alto nada, ¿no? Pablo dice un momento, toleradme un poquito de locura. A otros los toleran, pero a mí no. Efesios 4:2. El versículo que tenemos ahí en la hoja, ¿no? Que dice con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4:2, según Efesios 4:2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor, con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? En amor, entonces llenamos ahí nuestro espacio toda, en la primera palabra, con toda humildad y mansedumbre. Y a veces sí se ocupa toda, o sea, no podemos poner parte. Comienza con humildad. ¿Por qué con humildad? Acompáñenme por favor a un versículo adicional que no está aquí, pero pueden anotarlos. Filipenses. Ese lo habíamos visto ya. Filipenses capítulo 2. 2:3, ¿verdad? Ahí estamos. Hablamos de unidad. Voy a leer desde 2:1, ¿sí? Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hablábamos de ese versículo también ahora que hablamos de soportarnos con paciencia los unos a otros, con toda humildad y mansedumbre. Esta de la humildad es necesario porque aquí Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando tú no comienzas tu trato con los demás, tu trato con tu familia y te está costando tolerar, falta humildad, pero falta justamente esto. ¿Por qué? Porque hay contienda, hay vanagloria, estás tú defendiendo tu punto y estás, al defenderlo, a veces decimos, tengo la razón, pero ¿qué vale más? A veces defiendo más mi punto que la persona, defiendo más y le doy más valor yo a mi punto que a mi propia familia. Un autor de un libro que habla de la disciplina de los hijos pone ese ejemplo también, hablando del hecho de ser coherentes como padres a la hora de disciplinar a nuestros hijos, coherentes con lo que han hecho, porque muchas veces le damos como padres más valor a las cosas materiales que aún a las cosas espirituales, y la disciplina a veces hacia el hijo resulta ser muy fuerte cuando lo que el hijo fue haber roto un vaso. Y a lo mejor era un vaso que le estás dando un más valor, haber roto ese vaso, que propiamente al corazón y al cuidado de tu hijo. Entonces todo para que pueda funcionar este versículo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, antes bien, con humildad. ¿Por qué con humildad? ¿Qué dice aquí? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y después ponen el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, humildad, mansedumbre son necesarias para poder soportarnos.
Y soportar a otros, dice, regreso aquí al apunte, en punto 2, dice soportar a otros permite tener. Yo le puse unidad, en ese caso es unidad, porque estamos basándonos en Efesios 4:3, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad. ¿Sí? Entonces permite poder tener unidad. ¿Hay unidad en tu hogar? Muchas veces nos falta, ¿no? Yo creo que si en algún lugar podemos mostrar que no siempre hay unidad, es en el hogar. Y nuestros hogares se van a manifestar en el resto. La manera en que yo me relaciono en mi hogar se va a mostrar en el resto de las cosas. De pronto llegas a la iglesia y tú dices, es que no hay unidad en la iglesia. Y posiblemente es porque empezamos en tu propio hogar, donde no hay unidad. ¿Y por qué no hay unidad en el hogar? Porque no hay mansedumbre, porque no hay humildad. ¿Queremos unidad? Comenzamos con humildad y mansedumbre. Punto 4. Nosotros también tenemos algunas fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. Apunte algunas de sus propias debilidades que irritan a otros. Cuando empiezas tú a mirarte a ti mismo, cuando empiezas tú a ver lo tuyo, creo que me salté un punto aquí, me salté el punto 3, porque está relacionado. Mateo 7:3, ¿quién lo busca? Por favor. Muy bien. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros entonces, según ese versículo? ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no la paja que tiene el hermano, no se la puede sacar porque traes una viga? La idea de una viga es un tremendo palo ahí en el ojo. Somos muy buenos para efectuar, ¿no? Somos buenos oftalmólogos espirituales cuando queremos mirar la paja de los demás. Pero ¿sabes? Como dice ahora sí, ya contestando esto, ¿por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? ¿Cómo le responderíamos ahí? ¿Sí? Primero nos miramos nosotros. Primero tengo que poder mirar mi ojo, saco lo que me estorba, para entonces poder corregir a otro. Porque es muy fácil venir y acusar de otro lo que hacen mal cuando uno mismo no está haciendo lo correcto en su vida. Ahora sí, punto 4. ¿Tú qué crees que hay en tu vida que a otros les cuesta soportar? Ahí sí me gustaría aplicar el versículo, no, sopórtenme. Ustedes están desobedeciendo el mandamiento de que me tienen que soportar. Pero comencemos. ¿Queremos ser fáciles de soportar? ¿Queremos ser digeribles? Comencemos con nuestra propia vida. Hay cosas, puedes identificarlas, trabaja en ellas. El mejor lugar para identificar todas esas cosas es tu propio hogar. Y ahí te va marcando quién eres. ¿Qué futuro tendría entonces un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Fracaso. ¿Qué futuro tendría la iglesia donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Fracaso. División. Lo mismo que ocurre en los hogares. Hay hogares donde a lo mejor los padres son cristianos y tienen como base el hecho de que no nos vamos a divorciar jamás, pero vemos a los hijos que están esperando con ansias el momento donde abandonan el hogar y quieren salir de ahí. ¿Por qué? Porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre, porque no se están soportando, porque cada quien estamos mirando los errores de los demás. Y traducimos eso también a nuestra propia iglesia. Alguien decía que una nación se forma de familias fuertes.
Lo mismo ocurre con la iglesia se forma. Una iglesia, una nación fuerte se forma con familias fuertes. Una iglesia fuerte se forma con familias fuertes. Y el lugar para fortalecer la familia realmente es ese. Dios nos colocó en una iglesia para fortalecernos. Y punto 6 dice, ¿cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades? A lo mejor pues no todos aquí somos casados. Pero pregunto yo, ¿acaso ayuda en algo solamente saber ahí que mi esposa no me soporta en esto y en esto otro? Yo creo que no ayuda. No nos ayuda a estar cambiando el saber lo que no soportan otros de mí. Más bien, lo que por lo regular hacemos es que me dicen, es que yo no te soporto, que no sé, te huelen los pies. Pues yo no te soporto que roncas. Y empezamos ahí, ¿no? Entonces, puede pasar eso. Soportémonos. Una persona que soporta a otros es más fácil de ser soportada también. Ahora aplicando a los hijos. ¿Cómo les afecta a los hijos saber que sus padres no lo soportan? ¿Qué es lo que un hijo quiere hacer cuando sabe que sus papás no lo soportan? Salirse de ahí. Ayer nos compartía su testimonio el pastor Ramiro aquí, en un momento nos decía que ¿qué edad tenía cuando se fue de su casa? No, tenía 11 años, ¿eh? Sí, no, a los 15 se llevó a la esposa, pero él tenía 20 y la esposa tenía 15. Pero cuando tenía 11 años, que hubo un momento en que el papá llegó y le dijo algo así, que no lo soportaba más, pues él dijo, aquí no me aguantan, no me soportan, agarró sus cosas, se subió a un camión y se fue. Dice que estuvo, como a los 22 días lo encontraron. Pero eso es lo que pasa cuando en el hogar los hijos saben que no los están soportando. Eso pasa en el matrimonio cuando tu cónyuge lo único que recibe de ti es no te soporto y no te soporto. Entonces, ¿qué está haciendo en el núcleo del matrimonio esa actitud? Dividiendo. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y sabes que muchas veces las palabras destruyen más que las propias manos. A lo mejor una construcción sí, con las manos, pero en el hogar y en la familia y en la iglesia, ¿cómo edificamos? Con la palabra. Palabras de ánimo. Vimos un estudio antes de esto, ¿no? Palabras que edifican, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Entonces ese pasaje es claro en cuanto a esto. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Hay una actitud que vamos a ver aquí, que es la actitud del perfeccionista. Una actitud que justamente destruye más que edifica. Dice, ¿es usted perfeccionista? ¿O vive con un perfeccionista? Medite en la afirmación que está a la derecha sobre los efectos del perfeccionista en sus relaciones personales. Dice, nosotros los perfeccionistas despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Al exigir demasiado de otros, ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Justamente era la actitud, ¿te acuerdas de quiénes? Los fariseos, que decían, ponen cargas pesadas sobre los demás y ellos ni con un dedo la quieren mover. El perfeccionista hace eso, pone cargas pesadas sobre otros, porque espera de los demás que sean perfectos, cuando el mismo perfeccionista está siendo imperfecto, porque no está soportando a nadie, intolerante casi a los demás. Su reacción podría ser de rebeldía, de frustración o de desánimo. Aunque se esfuercen para alcanzar la perfección, terminarán frustrados, igual que nosotros. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendemos a aceptarlos como son. No va a haber una relación saludable si nosotros esperamos que los demás sean como nosotros somos.
si esperamos que los demás sean como yo espero, y yo pongo la norma de lo que yo quiero que los demás sean. Pero cada quien somos un paquete de dones, de talentos, de atributos, pero también de defectos, de cosas difíciles. Decidamos entonces el hecho de soportarnos unos a otros. Punto 8 dice, cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle cuando falla. ¿Pero qué acaso no lo hacemos? O sea, ¿no solemos hacer eso? Y venir y decir, mira lo que tú hiciste, y pareces, no sé, empezamos a decir avergonzándole. A veces no sabemos motivar, y la manera que queremos nosotros de motivar es avergonzando a los demás. ¿Cómo nos motiva nuestro Dios? ¿Vemos nosotros palabras acá que nos estén avergonzando en la Biblia para nosotros? No. La palabra de Dios nos muestra qué somos y qué es lo que espera Dios que seamos. Nos muestra con claridad nuestro pecado, no para avergonzarnos, sino dejando en claro lo que está mal. Y entonces nos motiva a cambiar. Entonces, ¿por qué piensan que no sería una buena manera de motivar a alguien? ¿Lo ofendemos? ¿Cambiaría la persona? Es difícil. Y si lo hace más por quedar bien con la persona, o sea, estamos humillándolo, y obviamente eso no está bien. No es de Dios. No es lo que debemos hacer. No es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nunca en la Biblia vemos que Dios nos esté humillando diciendo ustedes no son como yo soy. Nunca. Y Él podría hacerlo. Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos. Nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas, y solo funciona mientras alguien nos está vigilando o regañando. Mira, ¿qué vamos a lograr? Pongamos el ejemplo, avergonzando a nuestros hijos. Normalmente suele pasar que, no sé, llevamos a nuestros hijos a una cena elegante, que nos invita una familia, y piensen ustedes colóquense en eso, ¿no? Llevas tú a tus hijos y de pronto ves que tu hijo agarra el tenedor mal, empieza a jugar con la comida, y ahí empieza a tirar comida al piso. ¿Y qué es lo que pasa? Tú quieres corregir esa situación en ese momento. Tu hijo te está avergonzando, y te está avergonzando de gente importante enfrente de ellos. Entonces, por lo regular, ¿qué pasa? Un pellizco abajo de la mesa. Deja de jugar con el tenedor, deja de hacer esto, deja el vaso en su lugar, se te va a caer. Y empezamos ahí a pellizcar a los pobres niños. Y los niños se corrigen, se sientan derechitos y ya se tratan de comportar. Pasa eso con los niños, pero a veces lo hacemos con los grandes también. Y estamos criando sencillamente unos buenos fariseos que por fuera aparentan ser limpios y pulcros, pero por dentro, cuando están solos, son lo que son. Porque estás más preocupado por lo que la gente aparenta ser que por lo que realmente son. Estás más preocupado por lo que tus hijos aparentan ser delante de los demás que por lo que realmente son. Yo sé que yo no tengo mis hijos perfectos. Y hay veces que sí, me hacen cosas que a lo mejor me hacen sentir avergonzado, decir, pues en los niños, que él le hizo un berrinche allá, ¿verdad? Que no se jugó el juego que él quería, entonces no quiso jugar nada. Yo sé que no tengo un hijo perfecto, pero muchas veces nos equivocamos porque queremos solucionar las cosas rápido. Y la manera de solucionarlo rápido es, lo avergüenzo, lo hago sentir mal. Pero la manera correcta es toma más tiempo poder cuidar del corazón de la persona. Lo estoy ejemplificando con una relación padre-hijo. Pero si alguien hace algo mal, lo más fácil es
no soportarlo o avergonzarlo de lo que hace mal. Lo correcto es venir y corregirlo, ayudarlo, mostrarle amor y ayudarle a cambiar desde dentro. Eso es lo más difícil. Más difícil porque toma más tiempo. No es algo tan rápido de corregir como lo que un pellizco logra en el niño. Eso logra una reacción inmediata y corrige rápido su actitud. ¿Pero cambiaste su corazón? No. Exactamente, al contrario. Cuando tú te tomas el tiempo de cuidar el corazón, estás pastoreando a la persona. Y entonces sí puedes tú cambiarlo a él de cómo es. Dice el punto 10 del apunte dice, si soportamos, el punto 9, debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas. ¿Qué dice ahí Gálatas 6:1? Dice, si algunos fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle a garrotazos en la cabeza, quisiéramos nosotros que dijera, ¿verdad? Pero no, restáurale con espíritu de mansedumbre. Necesitas ser manso, necesitas tener paciencia, porque no vas a poder corregir la vida de nadie sin paciencia, porque nadie cambia de un día a otro, ni tú lo has hecho, ni yo lo he hecho. Ténganme paciencia, por favor. Yo les he fallado muchas veces, quizás, sí, pero ténganme paciencia porque nos necesitamos. Tengámonos paciencia mientras nos corregimos. Somos difíciles de soportarnos unos a otros. No hay nadie más difícil de soportar que los de tu familia, ¿verdad? El hermanito, la hermanita, los hermanos mayores cuando se mete el niño y les agarra todas las cosas del cuarto. Eso es difícil de soportar. Tengámonos paciencia ahí en el hogar. Ahí comienza a aplicarse la palabra de Dios. Y es en el lugar donde más conocemos nuestros defectos y más sabemos que realmente no vivimos lo que predicamos. Comencemos a trabajar ahí, en nuestro propio corazón, no en los demás. Es fácil venir a acusar, es que tú dices que eres cristiano, pero vives así, y eres esto, y le saco la lista de todo lo que el otro es, porque conozco sus defectos. Pero dejemos de sacar pajas en los ojos ajenos y comencemos a sacar de nuestro propio ojo esa viga. Punto 10. Si soportamos a otros, escapan de toda responsabilidad por sus faltas. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 19. Vamos, acompáñenme por favor. Romanos 12. Capítulo 12, versículo 17 al 19. Lo voy a leer. Dice, 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Te das cuenta que eso es lo que a ti depende? Mirar tu propia vida, sacar tu propia viga. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Analicemos este versículo. ¿Qué pasa si tú te vengas a ti mismo? Dios ya no hace nada. Dice aquí, dejad lugar a la ira de Dios. Si tú te vengas, Dios no hará nada. Es muy parecido también con las recompensas. Cuando hablamos, uno de los nombres de Dios, ¿se acuerdan que estudiamos Jehová Dios que recompensa? La palabra ahí recompensa tiene que ver, da a cada uno su justo pago. El justo pago puede ser también un castigo. Normalmente clamamos justicia y queremos que nos den la razón, pero si Dios hace justicia conmigo, me castiga, me da lo que yo merezco. Entonces, cuando yo hago algo
Como el ejemplo que da Cristo, venir y traer mi ofrenda y que todos vean cuánto deposité. ¿Cuál fue mi recompensa? Todos vieron cuánto depositaste y ya, esa fue tu recompensa. Te aplaudieron. Cuando yo, por otro lado, tomo en mis manos la venganza, ¿cuál fue el pago que la persona que hizo mal recibe? Tú hiciste lo que tú podías hacer, tú te vengaste y ya, Dios no hará nada. Ni Dios te recompensará cuando haces algo que piensas que debe ser recompensado, ni Dios actuará en defensa tuya cuando tú te estás defendiendo en venganza. ¿Sí? Por eso dice aquí, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí no aplica de que un clavo saca de otro clavo. Aquí dice claramente, vence con el bien el mal. Ascuas de fuego. ¿Qué son las ascuas? Las ascuas es el carbón cuando está encendido, con el cual está en el mejor punto para poner ahí los bisteces, las hamburguesas, los choricitos. Ese carbón, esas son ascuas. La idea de ascuas de fuego es juicio, juicio de parte de Dios. Si tú pagas mal con mal, Dios no hará nada. Pero si tú, en lugar de ser vencido de lo malo, haces el bien, aún aquellos que te pagan con mal, le estás dejando a Dios la oportunidad de que Él muestre su justicia. En la justicia Dios tampoco es un Dios así que va a mandar rayos y partir a la gente que te cae mal y Señor, manda fuego sobre ellos, consúmelos. A veces quisiéramos nosotros que Dios actuara así. Dios puede ser que no actúe así. Y quizá lo mejor que le puede pasar, lo mejor que te puede pasar a ti, es que tú eres por ellos para que sean salvos. Entonces, Romanos capítulo 15 ahora. Avanzamos aquí un par de capítulos, Romanos 15, versículos 1 y 2. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces aquí pienso yo, ¿tengo la obligación de agradar a otros? Normalmente uno piensa que no, pero ¿qué dice aquí? Dice al final del 15, no nos agrademos a nosotros mismos. Dice en el principio del 15:1, perdón, al final, y el 15:2 al principio, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ah, pero ¿dónde queda eso entonces que muchos decimos, mientras Dios y yo estemos bien, ¿qué me importa lo que los demás opinen? ¿No? Mi relación con Dios está bien. No puede estar bien tu relación con Dios si está mal con los demás. No puede haber una correcta relación vertical si no hay una correcta relación horizontal. No puede decir yo amo a Dios si tú aborreces a tu hermano. No se puede. Tienes que estar ocupándote. En cuanto dependa de ti, ¿qué decía el versículo que leímos hace un momento? Estad en paz, estad bien, estad correcto, estad agradando a todos los hombres. No ser de tropiezo a nadie, ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Eres fuerte? ¿Te consideras espiritualmente fuerte? Tienes que soportar las flaquezas de los débiles. Ah, pero es que esta persona es difícil de soportar, ¿la consideras débil? Pues esa no es tu responsabilidad es soportarlo. Soportar las flaquezas de los débiles. Y muchas veces los más flacos somos los que nos consideramos fuertes. Porque he explicado esto. Fortaleza no es lo mismo que madurez. El fuerte lastima a otros. Somos fuertes y a veces lastimamos a otros al decir yo sí tengo conocimiento de esto. Sé maduro.
Falso o verdadero. ¿Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad? O sea, de que no sabemos defendernos. Defendernos es señal de debilidad. ¿Será que no tienes quien te defienda si te tratas de defender tú? El propósito de tolerar a otros es lograr, ¿qué cosa? Su edificación, es poder edificarnos mutuamente. El punto principal de este pasaje entonces, ¿qué es? Que debemos apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada, o que debemos aguantar aunque no queramos. ¿Cuál es el punto principal? Apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada, cada uno mirando a los demás, cada uno viendo por lo de los otros. Así que no estamos hablando de que aguantémonos unos a otros aunque no queramos. Ese no es el punto. Es el punto, como decíamos, apoyarnos mutuamente. Y vamos a ir mejorando y cada vez va a ser más fácil sobrellevar las flaquezas unos de otros. Dice aquí en una pregunta, un alto para meditar: ¿es cierto que las flaquezas de otros nos molestan? Pero, ¿estamos para servirles o para criticarles? Todos nos molestan, aunque otras personas hagan las cosas como a mí no me gustan, pero estamos para servir. Medite en cómo este concepto puede cambiar su vida. Aplícalo. ¿Qué te está costando hoy en lo que va del día? ¿Te costó soportar a alguien? ¿Te peleaste con alguien? Piensa en esto y fíjate cómo este concepto de que estamos no para criticar al otro, estamos para servirlo, va a cambiar tu vida. Puede cambiar la manera en que te relacionas. Vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículo 13. Voy a leer desde el 12, porque el concepto está junto aquí. Vestíos pues como escogidos de Dios. El mismo concepto que habíamos visto ahí en el hecho de que debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Sí? Aquí dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Ahí estamos. Ese es el concepto aquí. Eso es lo que necesitamos. Para poder soportarnos, todo comienza con perdón, benignidad, mansedumbre, misericordia, paciencia. Esas cosas son necesarias para poder apoyarnos unos a otros. Muy bien. Entonces, para poder soportar a otros, ¿hay que qué? Hay que perdonarnos unos a otros. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarnos? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Siempre va a quedar algo. Mira el ejemplo aquí. Versículo 13. ¿Quién es nuestro modelo perfecto para poder perdonar? El modelo es Jesús. Mira bien este versículo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Fue un perdón completo, total. Fue un perdón que asumió el costo. ¿Te das cuenta? Cristo pagó el costo que requería para que tú fueras perdonado. Él pagó. Perdonar no es fácil.
Al menos a Dios no le fue fácil. Él tuvo que pagar. Y dice de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Qué te perdonó Cristo? ¿Parte de tus pecados? Todos. ¿Se olvidó de tus pecados? A lo mejor la palabra no es olvidó, la palabra dice, no recordaré más. Así perdona. ¿Te cuesta soportar a alguien? Como Cristo te perdonó a ti, perdona. Como Cristo te soporta a ti, soporta. Y a veces cuando no queremos nosotros perdonar a otros, estamos poniendo como que requisitos más altos que Dios mismo. Dios lo perdonará, pero yo no soy Dios para perdonarlo, que te perdone Dios, dice la novela, ¿verdad? Así Dios perdona, yo no. Dios para perdonar pagó el costo y fue la sangre de Cristo. Él exigía la muerte del pecador y él dijo, yo pago. Eso exigió Dios y eso pagó Dios para perdonar. Y cuando yo digo, yo no te perdono, estoy rechazando aún la muerte de Cristo. La muerte de Cristo servirá para que Dios te perdone, pero yo no te voy a perdonar, ni con que Cristo muera te perdono. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que te perdone Dios. Yo debo perdonar. De la manera que Cristo me perdonó, así también yo perdono a otros. Y bueno, dice el perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó ahí. Colosenses 3:8, vamos a ver aquí el versículo 8, donde estamos, Colosenses 3, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Dios, de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, de poco en poco. La renovación no es algo que ocurre en un momento, ya soy salvo, ya soy como Cristo. Nos vamos renovando, nos vamos afilando, toma tiempo, toma trabajo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Colosenses 3:8 nos exhorta a dejar la ira y el enojo y la malicia. ¿Cómo nos afecta si no dejamos la ira? Nos amarga. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Vamos a ver ese pasaje. Hebreos capítulo 12. Ese también no está ahí agregado, si quieren agregarlo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que el hecho de la falta de perdón brota amargura. La amargura envenena el alma. Y el envenenado es el que tiene amargura, porque no puedo dañar sino a la gente que está cerca. Me daño a mí mismo, daño a los que me aman. ¿Saben que muchos de las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, muchas de esas enfermedades están por asuntos no resueltos, por problemas personales no resueltos, por falta de perdón, por falta de tolerancia, por falta de poder soportarnos unos a otros, por permitir que la amargura crezca? Y muchos de los que están enfermos, entre comillas enfermos de algo psicológico, que necesitan ayuda psicológica, muchos de ellos, su enfermedad es un problema no resuelto, un problema que pueden resolver ahí, en el corazón, delante de Dios. ¿Cuál de las otras cualidades debemos demostrar para poder soportar a otros, según Colosenses 3:12? Regresamos ahí a Colosenses.
con toda santidad, misericordia, amor, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Son cualidades necesarias entre nosotros. ¿Y quién gana en la iglesia cuando los hermanos están uno contra otro? ¿Quién ganará? ¿Nadie? ¿O el hermano que logra dominar? ¿O Satanás? ¿Quién gana en la iglesia cuando hay pleitos? Satanás. ¿Quién gana en la casa cuando nos equivocamos de enemigo y de pronto mi enemigo es mi esposa? De pronto mi enemigo son mis hijos y me equivoqué de enemigo y empiezo a luchar y a herir con fuego amigo a los míos. Nos equivocamos de enemigo. Satanás quiere dividir. Y a veces tenemos que aprender a identificar cuando él está metiendo la cola ahí en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportarse el uno al otro? ¿Quién gana en una familia donde hay amor, donde hay misericordia, donde nos soportamos? Ganan todos, gana Dios, gana Cristo. Con base a lo que hemos aprendido, ¿qué le diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? Yo sé que hay por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que decimos normalmente? ¿Estás buscando la iglesia perfecta? No existe, ¿verdad? Y si la encuentras, no vayas. Porque en el momento que entres, la vas a echar a perder. ¿Sí? Eso sucede. No estamos en una iglesia perfecta, no existe la iglesia perfecta, no existe la familia perfecta. Tenemos que aprender a soportarnos, porque Dios nos soporta. Vamos a orar. Antes dice aquí, memorice Efesios 4:2, ahí tenemos la tarea. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a orar. Dios, gracias Padre, porque tú nos amaste y nos soportaste, al punto de que tú pagaste por los errores que nosotros cometimos. Pagaste algo que no te correspondía pagar, pero tú quisiste asumir ese costo. El costo era necesario para poder tener comunión contigo, para poder tener paz contigo. Y ayúdanos, mi Dios, también a asumir el costo que implica el poder soportar a otros. Ayúdanos, mi Dios, a quitar de nuestro corazón cualquier amargura que tengamos en contra de alguien, a poder perdonar, a amarnos unos a otros. Te damos gracias, Señor. Me gustaría igual dejar el tiempo para que personalmente cada quien pueda tener un segundo para hablar con Dios. Habla con Él. Hay gente difícil de soportar en tu corazón, seguro que lo hay. Ora por ellos, ora por ti. Y haz un plan con Dios para poder soportar a esa persona o a esas personas. Pídele ayuda a tu Dios, porque Él te amó, porque Él te soportó, Él te puede ayudar. Padre mío, gracias, Señor, porque tenemos tu Santo Espíritu, Señor, que nos habla. Te ruego, Señor, que tú añadas tu bendición, mi Dios, a este estudio y que seas tú glorificado, Señor, en nuestras vidas al responder a tu palabra. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén.